Sí, doctora, con Elliot. Por favor. Hasta donde vamos, muchachos, todo ha quedado claro. Recuerdan las recomendaciones que les he hecho porque no todos, pero en algunos de ustedes no ha quedado claro los conceptos, y si repasan lo que yo les di desde un inicio, están las definiciones claras y precisas de toda la propedéutica obstétrica, para que no me confundan qué es posición, situación, variedad de posición, el orden en el que deben de seguir la exploración obstétrica y qué es lo que buscan en canal de parto, puntos específicos para que no se les olvide. ¿Hasta ahorita hay alguna duda? Bueno, por favor, muchachos, continuamos. Sí, doctora. ¿Ya me escucho bien? Sí. Perfecto. Bueno, estábamos hablando sobre los criterios de diagnóstico la clase pasada. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño apartado en donde muchos autores mencionan este estudio que se denomina como APO, como un estudio en el cual se puede diagnosticar y al mismo tiempo tener una estadística sobre el embarazo y y las consecuencias que va a tener en el feto. Entonces, es un estudio que se publicó en el 2008, que se trató por 8 años e incluyó 23,316 pacientes. Como tal, nuevamente les voy a comentar, este estudio es sobre la exposición del daño y feto que tiene una mujer diabética, que el daño obviamente va a ser la hiperglucemia materna y el efecto son los diversos efectos que va a tener sobre el feto. Entonces vamos a tener diferentes efectos en el cual los clasifican como eventos primarios y eventos secundarios. Los eventos primarios, acá los enlisto, que es peso a nacer mayor al percentil 90, que el producto tenga que nacer por cesárea, una hipoglucemia neonatal sintomática y la elevación del péptido C mayor mayor del percentil 90. Y los eventos secundarios es un nacimiento pretérmino, una distocia de hombros, un sufrimiento fetal, hiperbilirrubinemia fetal y una preeclampsia. Ok, entonces lo que ellos hacen en el estudio es que toman el valor de glucosa igualmente que como lo estábamos tomando nosotros, una en ayuno, una en 1 hora y una después de 2 horas después de una carga de glucemia de 50 mililitros. Y estos son los valores que ellos toman, que debe ser menor a 75, menor a 105 y menor a 90. Y ellos toman una categoría en el cual la categoría 1 son los valores que les acabo de comentar, la categoría 2 va de 75 a 90, en ayuno en 1 hora de 106 a 132, en 2 horas de 91 a 18 y así vamos por categorías y tiene una glucemia correspondiente. Esto porque, como les comento, es un estudio que se hizo para ver los posibles daños que puede tener el feto. Entonces, por eso es que ellos categorizan las cifras glucémicas en estas categorías. Ahora, como tal, estas categorías que les mencioné antes son las que se van a relacionar con las complicaciones en los recién nacidos con las madres de diabetes, que cursan con diabetes gestacional. Entonces, después de todos los estudios que se realizaron, nos dice que el porcentaje de que un niño que su peso al nacer sea mayor del percentil 90 es de 9.5. El péptido C mayor al percentil 90 es de 8.5. Una hiperbilirubinemia es 8.5. Y unos cuidados intensivos de neonato es el 8%. Entonces, de esta manera, ellos lo que hicieron fue como corresponderle un porcentaje a las mayores causas que se han visto o mayores consecuencias que ha existido entre una
una mamá con diabetes gestacional y el producto de qué complicación pudo haber tenido. Entonces, como tal, este estudio pues ha evidenciado que aún en embarazo bueno, en mujeres no diabéticas, los valores de glucemia altos se asocian a peores resultados perinatales y en especial, pues el peso a nacer mayor del percentil 90, que es la macrosomía, y un aumento de la función de las células beta pancreáticas, pues en el páncreas. Bueno, también dentro de la clasificación y que en parte nos va a ayudar también al tratamiento es la clasificación de White con los criterios modificados. Es esta tablita. La guía de práctica clínica nos pide que desde un inicio clasifiquemos a nuestra paciente y pongamos qué clase, en qué clase se encuentra nuestra paciente, ¿no? Y bueno, toma en cuenta varios criterios. Es una tabla, está súper bien desglosada, está súper bien. No creo que sea necesario que se las lea, sino de todas formas se las puedo pasar. Y bueno, esto es parte de nuestra clasificación y nos va a dar paso a nuestro tratamiento, porque debemos entender que para que nosotros podamos tratar y llevar un buen embarazo de estas pacientes, pues tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando, a qué complicaciones podría presentar nuestra paciente. La que sigue, por favor. Bueno, también la guía de práctica clínica nos pide clasificar... Eliud, perdón. De la tabla de Priscilla White, no es necesario que la leas, pero en síntesis, ¿qué comprendiste de esta tabla respecto a la diabetes gestacional? Bueno, pues es que en esta tabla la doctora Priscilla White nos hace diferentes clasificaciones, tanto de la A como, bueno, son varias, ¿no? Y esta se basa de acuerdo a las glicemias que se obtienen tanto en el ayuno con resultados normales como con ayunos elevados, la edad en la que se comienza, la duración y los eventos vasculares que se pueden, bueno, si es que se puede presentar algún evento vascular. Y nos pone diferentes parámetros y eso va de acuerdo a las clasificaciones. Sí, esos son los puntos que tiene la tabla, ya los describiste, pero la comprensión del por qué en una paciente con una diabetes diabetes 2, por ejemplo, sí, de más de 10 años de evolución, si se embaraza obstétricamente, ¿qué podríamos esperar? Bueno, pues las complicaciones que ya hemos comentado antes, ¿no? Tanto los posibles riesgos como para la madre como para, pues para el bebé. Pues puede ser dentro del bebé, puede ser una macrosomía, una hiperglicemia. No. Fíjate muy bien. Esta parte es la comprensión del tema. Si yo tengo una diabetes de larga evolución, ¿qué pasa vascularmente en la paciente? Bueno, puede presentar preeclampsia. Sí, eso puede presentar, pero ¿qué pasa en los vasos de la paciente sistémicamente? Recuerden que todas las pacientes diabéticas no es igual a macrosomía. Macrosomía se refiere a que no corresponde al percentil que le toca por edad gestacional y está por arriba. Pero esto viene fisiológicamente por descompensación metabólica, ¿sí? Sí, claro. Ok, pero si la paciente está euglicémica, no hay descontrol y hay un retardo, ¿qué se supone que hay atrás en esta paciente? El retardo en el crecimiento. ¿Podría ser una microangiopatía diabética? Claro, o sea, ya hay daño vascular, ya hay hipoperfusión uteroplacentaria, ya tiene muchos años de evolución este embarazo. Y aquí lo que nos esperaríamos es un producto pequeño para la edad gestacional, por ese deficiente aporte, considerando el tiempo de evolución de la diabetes. Esto es lo que miren,
el hecho de que ustedes sepan qué parámetros se tocan es muy importante, pero lo más jugoso de esto es que ustedes analicen por qué. Porque a lo mejor a mí al rato se me olvida que es de 10 a 19 o de menos de 10, pero me queda claro que el tiempo de evolución va ocasionando daño renal, arteriopatía, hipoperfusión obstétrica en el caso de que se embarace y repercusión a nivel oxígeno y nutrientes en el producto. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto, Liud? Sí, doctora. Bueno, seguimos, por favor. Bueno, como les comentaba, la GPC también nos recomienda utilizar la clasificación de Frenkel. Él lo hace de manera muy cortita. Para él solamente hay 3 clases y esto realmente lo basa de acuerdo a los niveles de glucosa con los grupos postprandial, con los valores que nos presenta ahí. Igual si gustan pueden revisar la GPC, viene ahí. Ok, bueno, ahora pasando con el tratamiento. Pues la mayoría de las mujeres, ya sea vamos de un 70 a un 85% que presentan diabetes gestacional, según los criterios de Carpenter y Coustan, pueden lograr la normoglucemia solamente con la modificación del estilo de vida. ¿Esto qué implica? Pues la nutrición y el ejercicio y pues hábitos higiénico-dietéticos. La modificación del estilo de vida pues nos va a incluir como objetivos lograr la normoglucemia, prevenir la cetoacidosis, proporcionar un aumento de peso gestacional de acuerdo al índice de masa corporal de la madre y vamos a contribuir al bienestar fetal porque, pues claro, sabemos que si la madre está bien, pues el bebé va a estar bien. Ok, dentro de nuestro plan nutricional vamos a encontrar que todas las mujeres embarazadas se les debe recomendar, o más bien se les recomienda, como un mínimo de 175 gramos de carbohidratos, un mínimo de 71 gramos de proteína y 28 gramos de fibra. Y bueno, la dieta debe enfatizar las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, mientras que se deben limitar lo más posible las saturadas y evitar las grasas trans. En sí se recomienda de 1.600 a 1.800 kilocalorías por día. Ok, les traje una tablita. En esta nos habla, la primera parte, la que dice energía, es para que nosotros podamos saber cuántas kilocalorías debe consumir nuestra paciente. Y bueno, hablamos que, en ejemplo, van a ser de 36 a 40 kilocalorías por kilo de peso actual, menos el IMC pregestacional, que debe ser menor a 19.8. De 30 kilocalorías por kilogramo de peso actual, menos el IMC pregestacional, de 19.8 a 26. Y bueno, es lo mismo en las siguientes, ¿no? Y bueno, también habla de qué porcentaje debe tener, bueno, qué porcentaje en cada grupo, en cada grupo nos va a aportar y lo que debemos tener en cuenta para cuando nosotros le hagamos, por ejemplo, su dieta a nuestra paciente, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, aquí trajimos un ejemplo. Doctora, no sé si nos dejaría que algún compañero participe. Pero por supuesto, muchachos, ustedes son los que dictan las pautas, ¿bien? Ok, gracias, doctora. Bueno, miren, aquí pusimos un ejemplo para que quede un poquito más claro el cómo debemos calcular las dietas, por ejemplo, o cuántas kilocalorías debe consumir nuestra paciente. Está muy fácil, se hace con la fórmula que les daba hace rato. Si quieren tomar los datos, que sería una paciente con un peso pregestacional de 65 kilogramos, con una talla de 1,60, con un peso actual de 72. ¿Podrías regresar, Elliot, por favor? Ok, deben tomar en cuenta el IMC pregestacional, que lo sacan con los datos que ya les dimos. Le deben restar el peso actual y después... Ay, ya les dije. Bueno, a ver, a quien quiera participar, adelante.
¿Alguien ya lo sacó? Pues según yo, o sea, su índice ahorita, si tomamos el de 20 el de 72 kilos, sería de 28.5. Ok. ¿Pueden regresarla a la anterior, por favor? Sí, claro. O sea, entonces serían 24 kilocalorías, ¿no? No, recordemos nuevamente la fórmula eh, es IMC pregestacional. Debemos de sacar el IMC con el peso pregestacional, que en este caso es de 65 kilogramos. ¿Puedo participar yo? Sí, Claro, claro. adelante. Bueno, el índice pregestacional es de 25, entonces entraría dentro de la clasificación de 24 calorías por cada kilo, que actualmente son 72, entonces necesitaría 1728. Según yo, entra en la de 30. Sí, entra en la de Y 30. serían 2134.6 kilocalorías. ¿Seguro? ¿Alguien más que tenga otro Pues resultado? No, sí está bien como dijo la primera compañera, porque el índice, el que se toma primero para ver en qué clasificarlo es el pregestacional, ¿no? Y da 25.39. Y ya con ese valor, pues te da, bueno, tomando en cuenta los rangos, ya nada más lo multiplicas los 24 por el peso actual de la paciente, ¿no? Y sí te da las 1728. pero Pero está en es el que, de, o sea, está en todavía no el de llega a 30. 26. ¿Puedes Ajá. regresarle, por favor? Serían 2160, ¿no? El de 24 está de 26 a 29. Entonces es el de 18.8 a 26 porque está en 25.4. Ujú. Sí, Y luego es 30 por por 72. 72, 2160. 1160, ajá, 2160 menos 25.4, 2134.6, como les había dicho. Sí. Ujú. Pedro Emanuel fue el que contestó completo y correcto, ¿verdad? Domínguez, participación, muy bien. ¿Seguimos? Sí, doctora. Gracias, compañeros. Ok. Bueno, con la modificación de la alimentación, estas son nuestras metas de control antes de meter a nuestra paciente medicamentos. Y bueno, en cuanto a una diabetes a una diabetes gestacional, intentamos una glucosa en ayuno menor a 95 miligramos por decilitro, con una glucosa de 1 hora postprandial menor o igual a 140, de una glucosa de 2 horas postprandial menor o igual a 120, con una hemoglobina glucosilada menor al 6% y una glucosa antes de dormir y en la madrugada de 60 miligramos. Cuando hablamos de una diabetes pregestacional, que como ya les había comentado antes, se maneja mucho la parte preconcepcional, debemos intentar lograr una glucosa en ayuno de 90 miligramos por decilitro, una glucosa a 1 hora postprandial de 130 a 140, bueno, menor, una glucosa a las 2 horas postprandial menor a 120, una hemoglobina glucosilada del 6% menor, y una glucosa antes de dormirse y una en la madrugada de 60 miligramos. No varían demasiado, pero es lo ideal para que nuestra paciente no presente tantas complicaciones. La que sigue, por favor. Bueno, ok, entonces como lo comentó mi compañera Eliud, las primeras
intervenciones que nosotros debemos de tener dietéticas en la parte del ejercicio. Entonces, estos son los valores con los que debemos de tener controlado al paciente y como ya lo habíamos visto, un gran porcentaje se va a controlar con el primer paso que es la parte dietética. Entonces, debemos de tener súper presente las metas de control, ya que si no se cumplen estas metas de control, pasaremos al segundo paso que es el tratamiento farmacológico. Primero vamos a hablar del tratamiento farmacológico oral. En este caso, corroboramos diferentes investigaciones y diferentes autores en los cuales mencionan que las sulfonilureas podría ser una opción. Sin embargo, se ha asociado con un aumento en la hiperglicemia neonatal, ya que bueno, las concentraciones que se han encontrado en el cordón umbilical son aproximadamente del 50 al 70% de los niveles maternos. Entonces, esto es lo que nos lleva a una hipoglucemia neonatal y se asoció a una tasa más alta de la hipoglicemia, además de la macrosomía, que este medicamento que vamos a ver que es la metformina. Entonces, las sulfonilureas ya no son una opción para ello, sin embargo, la metformina sí. La metformina, como sabemos, es un sensibilizador de insulina que pues actúa inhibiendo la gluconogénesis, la liberación de glucosa hepática, mientras incrementa el consumo de glucosa por el músculo. Este se asoció menormente a una hipoglucemia neonatal, por lo que sigue siendo una opción, porque se ha encontrado que atraviesa la placenta fácilmente, pero se encuentra en cordón umbilical un nivel aproximadamente del 30 al 40%. Entonces es mucho menor el riesgo que teníamos con otros fármacos como las sulfonilureas. Entonces este fármaco se ha disminuido abortos espontáneos y por glucemias. Debemos de tomar en cuenta que es una clasificación B, que no se ha encontrado o no se ha demostrado como tal el riesgo sobre el feto, y nos menciona que con este se va a alcanzar un control de aproximadamente del 53 al 90% de la población. Y está mayor recomendada para la diabetes pregestacional que la gestacional. Tenemos diferentes criterios en los cuales nos van a recomendar utilizar este hipoglucemiante oral, que bueno, las candidatas a uso son las pacientes con antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y tratamiento con metformina, que ya, pacientes que ya tengan este tratamiento, no se les debe de suspender y se debe continuar con ello. Después, un paciente con falla en la terapia de medicina nutricional, que como ya lo habían visto, es el paso 1, este ya sería el paso 2. Un paciente con un IMC mayor de 35, glucosa en ayuno menor a 110, que no responde al tratamiento médico nutricional, una edad gestacional al momento del diagnóstico por arriba de 25 semanas de gestación y sin historia previa de diabetes mellitus gestacional. Las dosis que se recomiendan en este caso son de 500 a 800 miligramos, y si no se observa una respuesta favorable, se va a incrementar 500 miligramos divididos de 1 a 3 tomas al día, y este se debe dar con alimentos. Estos incrementos se deben realizar por semana para disminuir los riesgos de efectos secundarios y tener un control sobre la glucemia de la paciente exitosamente. Debemos de considerar que para un paciente con diabetes gestacional, una dosis máxima es de 200 miligramos al día. También nos menciona que hay contraindicaciones y los factores pronósticos que nos puede dar. En contraindicaciones debemos de saber que un deterioro de la función renal o una insuficiencia renal crónica es una contraindicación para usar este fármaco, al igual que el deterioro de la función hepática y si presenta una hipoxia. Los factores pronósticos nos menciona que el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional menor a la semana 20 de gestación, una necesidad de terapia farmacológica mayor a las 30 semanas de gestación, una glucosa plasmática en ayuno mayor a 110, una glucosa postprandial de 1 hora después de una carga sería mayor a 140, y la ganancia de peso durante el embarazo mayor a 12 kilos son un factor pronóstico para que podamos utilizar este fármaco sin ningún problema. Y tenemos el paso 2, por así decirlo. Sin embargo, se puede optar por la mejor, que es la insulina. La guía de práctica clínica, tanto algunos autores, nos menciona
que las insulinas que son recomendadas en el embarazo es la NPH, que bueno, sabemos que es una insulina basal, y la insulina rápida para evitar los picos de hiperglucemia, que es la de acción rápida intermedia. Entonces, debemos de tener en cuenta que nuestra insulina NPH tiene un inicio de 1 a 3 horas, con un pico máximo en las 5 a 7 horas, con una duración de aproximadamente entre 13, 18 horas, algunos lo mencionan, y algunos de 10 hasta 20 horas. Entonces, nos menciona que en el ayuno se debe tomar una determinación de glucemia. Si este es mayor a 95 a 120, se debe de agregar 0.1 unidades por kilogramo. Si nuestra glucosa es arriba de 120, se tiene que administrar de 0.2 a 0.25 unidades por kilogramo de peso. En cambio, a la rápida se debe de agregar para evitar estos picos postprandiales, que nos indica que su acción va a comenzar de los 30 a los 60 minutos, su pico máximo de 2 a 4 horas y su tiempo determinado va a ser de 6 a 8 horas, algunos mencionan de 5 a 12, pero ese es el promedio más o menos. Esta tenemos de tener una hiperglucemia o una glucemia capilar posterior a un ingreso de comida, un ingesto de comida. Después de 1 hora, de 140 a 180 que tenga el paciente, se debe de agregar de esta insulina 0.2 unidades por kilogramo de peso. Ahora, hay otro esquema en el que nos mencionan que si no queremos calcular, como les había comentado, de 0.2, la insulina se basa en las semanas de gestación por esta parte fisiopatológica de las hormonas que se van incrementando durante el embarazo. Entonces, un esquema nos menciona que de la semana 1 a la semana 18 podemos administrar y llevar un control con 0.7 unidades por kilogramo. De la semana 18 a la 26.8, de la semana 26 a la 36.9 y de mayor de la semana 36 con 1 unidad. Sin embargo, como hemos visto y como hemos leído y todo, pues un paciente con hiperglucemia debe ser tratado individualmente y no como lo mencionan en algunos libros, que todos los pacientes van a tener la misma dosis. Entonces, este esquema ya no es tan utilizado, por lo mismo que una paciente puede requerir más, una paciente puede requerir menos, y debemos de jugar con las unidades que se le van a administrar. Y lo mismo con el esquema de abajo, que menciona que en el primer trimestre se debe administrar 0.7 unidades, en el segundo 0.8 y en el tercer trimestre de 0.9 a 1 unidad sobre kilogramo. Entonces, en nuestro esquema de insulina, les había mencionado que es en base a 2 insulinas, tanto a la rápida como la NPH. Entonces, debemos de considerar una dosis inicial de 0.2 unidades por kilogramo. De estas dos, de esta dosis, 2/3 deben de ser de unidad de insulina NPH. 2/3 de este cálculo debe de ser por la mañana y 1/3 se puede dejar por la noche para evitar hiperglucemias cuando esté durmiendo la madre. Entonces, de los 2/3 que vamos a poner por la mañana, lo tenemos que dividir en 2/3 una insulina NPH y 1/3 de insulina rápida. Y lo mismo en la noche. En la noche se debe dejar de ese tercio que apartamos, debe de ser en mitad NPH y mitad rápida. Espero hayan entendido, y si no, bueno, abajo les puse un ejemplo. Supongamos que es una paciente de 75 kilogramos, que esta paciente no se controló con la dosis de 1.2 y avanzó hasta 0.6 unidades. Entonces tenemos 75 kilogramos por 0.6 unidades, tenemos un total de 45 unidades que esta paciente se va a administrar el día. Entonces, si lo dividimos, sabemos que en la mañana debe de administrarse 30 unidades, de las cuales 30 unidades, 20 van a ser de la NPH
y 10, perdón, ahí me equivoqué con ese dato, y 10 debe de ser rápida. Y en la noche, de esas 15 unidades restantes, la mitad, que debe ser, bueno, 7.5, pero para no tener esa medición y porque no se puede, es 8 de NPH y 7 de rápida. Entonces, ese es el esquema de insulina que nos propone tanto la ADA como la guía de práctica clínica sobre diabetes gestacional. Ahora bien, debemos llevar un monitoreo de esta paciente, pero pues claro, no la vamos a hacer ir todos los días a la clínica, entonces se le tiene que enseñar a la paciente a automonitorearse. Este automonitoreo pues es recomendado en todas las mujeres con diabetes de 3 a 4, que se realice de 3 a 4 veces al día. Por ejemplo, en el ayuno se debe hacer una diaria con un periodo de ayuno mínimo de 8 horas y cuando sea postprandial debe ser de 1 a 2 horas, 2 a 3 veces al día en diferentes horarios. Bueno, si el paciente es de difícil control, el automonitoreo se le va a agregar 2 determinaciones más, que va a ser una antes de acostarse y otra entre las 2 a las 4 a.m. por lo menos una vez cada 15 días. Claro que esto es bien complicado, ¿no? Y es algo difícil porque pues a nadie le gustaría estarse picando todos los días y tantas veces al día, ¿no? Pero debemos incentivar a nuestra paciente al intentar llevar lo mejor posible su automonitoreo. La que sigue, por favor. Ok, bueno, les pusimos esta tablita para explicarles de mejor manera el cómo se debe llevar el automonitoreo. Se los voy a explicar. Salud. Dentro del control glucémico, vamos en las primeras 2 semanas con tratamiento médico, nutricional y o con hipoglucemiantes orales. En cuanto a los números de controles, vamos a hacer 4 controles de glicemia capilar cada día, la basal y las postprandiales después de las comidas principales. Por ejemplo, en los días, pues tenemos de lunes a domingo. Vamos a hacer un control basal todos los días, ¿ok? Por eso son los tachecitos. Después vamos a hacer un control después, bueno, post desayuno, después de 1 a 2 horas. Antes de la comida no se le va a tomar. Después de la comida, 1 a 2 horas, se le va a volver a tomar la glucosa. No se toma antes de la cena y se vuelve a tomar postprandial, bueno, después de la cena, ya igual sea de 1 a 2 horas después. Esto solamente cuando nos encontramos en las 2 primeras semanas con el tratamiento nutricional y o con hipoglucemiantes orales. Ahora bien, cuando cuando ya tenemos un control glucémico estable, con un tratamiento médico, ya sea nutricional o con hipoglucemiantes orales, vamos a modificar el número de controles y se va a reducir a 2 a 3 veces al día. Por ejemplo, el lunes la paciente se lo va a tomar basal de 1 a 2 horas después del desayuno y de ahí se la va a volver a tomar hasta 1 a 2 horas después de la cena. O sea, ya no son tanto, se reduce un piquete básicamente, ¿no? El martes no se le va a tomar basal, no se le toma después del desayuno ni antes de la comida, se le va a tomar de 1 a 2 horas después de la comida y de 1 a 2 horas después de la cena. El miércoles sí se vuelve a tomar basal y después del desayuno, igual de 1 a 2 horas después, y de ahí ya no se le vuelve a tomar. Ahí ya se redujeron 2 veces, ¿ok? En el jueves se le quita la basal, se le quita después del desayuno, pero se le pone antes de la comida, de 1 a 2 horas después de la comida y antes de cenar. El viernes, por ejemplo, se la debe tomar basal de 1 a 2 horas después del desayuno y ya no se le vuelve a tomar. El sábado vamos a encontrar que se debe tomar antes de la comida y de 1 a 2 horas después de la comida y de 1 a 2 horas después de la cena. Y el domingo solamente son 2, que es basal y de 1 a 2 horas después del desayuno. Esta tabla, bueno, estas tablitas se nos hicieron bastante prácticas y explican
demasiado bien el cómo debe llevar el automonitoreo nuestras pacientes. Ahora, cuando ya tenemos un inicio de tratamiento con insulina, el número de controles se debe hacer 3 veces al día, más un perfil de 5 a 6 puntos por día por semana. Por ejemplo, todos los días se le va a tomar basal de 1 a 2 horas después del desayuno, y aquí ya va a variar. Pueden ir alternando los días. Se debe tomar antes de la comida y de 1 a 2 horas después de la comida. Es decir, si el lunes le tocó antes de la comida, bueno, el martes ya no le toca y le toca de 1 a 2 horas después de la comida. O sea, puede ser pre o post, pero se debe ir alternando en cuanto a los días. Y bueno, en este ejemplo, cuando le toque tomársela antes de la comida, no se la va a tomar después de la comida, antes de la cena, ni después de la cena, ni a las 3 de la mañana. Pero, ahora bien, por eso esto era de que se tienen que ir alternando. El martes se le va a tomar basal, se le va a tomar de 1 a 2 horas después del desayuno. No se le toma antes de la comida, pero se le va a tomar de 1 a 2 horas después de la comida, antes de la cena, de 1 a 2 horas después de la cena y a las 3 de la mañana. Esto tiene que ver con lo que ya les platicaba Elliot acerca del tratamiento y sus efectos. Y bueno, es lo mismo en los demás días, lo va alternando, uno sí, uno no, uno sí, uno no, porque pues nosotros debemos también entender, y claro, o sea, yo creo que a nadie le gustaría estarse picando tantas veces, y mucho menos, por ejemplo, tener que estarse despertando a las 3 de la mañana pues a picarse y tomarse la glucosa, ¿no? Pero debemos intentar hacer que la paciente sea lo más disciplinada en cuanto a sus tomas de glucosa, pues para llevar un mejor monitoreo de esta. Y bueno, cuando ya tenemos un control glucémico con tratamiento a base de insulina, vamos a tomar la glicemia solamente 3 veces al día. Por ejemplo, va a ser de cajón que todos los días se tome la glucosa tanto basal como 1 a 2 horas después del desayuno, y aquí va a variar. Unos días se va a tomar la glucosa de 1 a 2 horas después de la comida, y los otros días se va a tomar de 1 a 2 horas después de la cena únicamente. O sea, se queda en solamente 3 tomas al día. Pero esto es igual que en el anterior, lo deben ir alternando, un día sí, un día el otro, un día un día aquello, ¿ok? De igual manera, si les gustan revisarlo, está igual en la GPC. Ahora sí, a la que sigue, por favor. Ok, dentro de la GPC también se mencionan los criterios de hospitalización. Esto tiene que ver con cuándo vamos a ingresar a nuestra paciente. Hablamos de, uno de los criterios es una glucemia en ayuno mayor a 140 y o postprandial a la hora mayor o igual a 180. Para mejor manera, les sirven las tablitas que ya les habíamos comentado. Cuando se sospecha de un desarrollo de complicaciones médicas materno-fetales no obstétricas, con una cifra de glucosa en ayuno o postprandial descontrolada, o cuando estas pacientes presentan cetoacidosis, estado hiperesmolar. A manera rápida, solamente les recuerdo que algunos criterios de la cetoacidosis pues son la glucosa plasmática mayor a 250, un pH arterial ya sea de 7.25 a 7.30, que sería un leve, de 7 a 7.24 un moderado, y severa sería de menor a 7. Un bicarbonato de 15 a 18, por ejemplo, eso sería algo leve. De 10 a menos 15, pues sería ya algo moderado, y de menos 10 ya estaríamos hablando de cetonas, perdón, y ya de menos 10 ya sería grave. Hablamos de cetonas urinarias o séricas, pues que se encuentren, o una alteración del estado de conciencia. Ahora bien, otro de los puntos sería la hipoglucemia en ayuno menor a 60 miligramos por decilitro con o sin datos de neuroglucopenia, o también una inestabilidad metabólica manifestada pues por episodios de hipoglucemia con niveles menores a 60 miligramos por decilitro, pues seguidos de hiperglucemia postprandial con niveles mayores a 300 miligramos sobre decilitro, que está completamente fuera de los rangos que
nosotros ya les habíamos comentado. Y de igual manera, la GPC menciona que se puede hospitalizar a una paciente a la que se le va a iniciar tratamiento con insulina para que pues esté la paciente presente, puedan administrarle la insulina y pues puedan monitorear la manera en la que ella responde, esperando que pues todo salga bien. Pero también podría ser un criterio de hospitalización. Ok, en la parte de resolución del embarazo se debe considerar las condiciones obstétricas para determinar la vía del embarazo y las posibles complicaciones que pueda tener. Las metas de control que nos indica es que esta paciente durante el trabajo de parto se debe tomar la glucemia capilar antes, bueno, y debe tener de 72 a 140. En dado caso de que tenga más de esto, se debe de hacer un requerimiento de la glucosa. Sin embargo, debemos de saber que los requisitos de la insulina generalmente disminuyen en la resolución del embarazo o en el trabajo de parto, ya que la ingesta calórica oral pues es menor. Además de eso, como tal, el trabajo de parto, en particular, pues las contracciones uterinas van a requerir una energía adicional para que esto suceda. Entonces, es por eso que en muchas ocasiones ya la insulina en la resolución o en el trabajo de parto ya no es indispensable. Entonces, se han visto muchos estudios en la cual en las mujeres con diabetes mellitus gestacional pues fueron euglucémicas y pues no necesitaron el uso de una insulina o no hicieron una hiperglucemia durante el trabajo de parto. Entonces, por lo tanto, no es como tan significativo el requerimiento. En dado caso de que se llegue a requerir, nos dice que una mujer embarazada siempre debe de tener una monitorización en la fase latente de 2 a 4 horas y en la fase activa cada 2 horas. Si la paciente nuevamente tiene valores mayores a 140, se debe de hacer unas monitorizaciones más frecuentes para ver si disminuye por sí sola. En dado caso de que no, se debe requerir a la insulina con el tratamiento que ya llevábamos, y si la paciente nos hace una hipoglucemia, se debe hacer un requerimiento de glucosa de 2 miligramos por kilogramo de peso por minuto para que tengamos un nivel euglucémico. Ok, entonces nuevamente este es un esquema que viene en la guía de práctica clínica, en la cual pues nos indica la glucemia plasmática materna si es menor a 120, el manejo de glucosa utilizando alguna insulina de acción rápida pues es nula, no se va a utilizar. En este caso algunos mencionan que si se encuentra de 121 a 140 se debe administrar una unidad más como prevención que como tratamiento. De 141 a 160, 2 unidades, de 161 a 180, 3 unidades, y de 181 a 200 se debe administrar 4 unidades, mayor a 200 miligramos sobre decilitro, 4 unidades por vía subcutánea, agregando la insulina de acción rápida o regular por una vía intravenosa. Esto iniciando con 2 unidades y las elevando. Estas deben de ser infundidas por soluciones intravenosas, ya sea una solución mixta, que sería indicadas solamente en una unidad, y cuando es más de una unidad se debe utilizar una solución fisiológica a 9%, y siempre la verificación de cetonas para evitar una cetoacidosis, como ya lo ha comentado mi compañera Eliud. Y bueno, las metas de control nuevamente les he comentado, debe ser menor a 140 para ya como tal utilizar un requerimiento de insulina. Ok, posterior al trabajo de parto, lo que ya es como tal el puerperio o el monitoreo posterior al parto, dado que algunas mujeres como tal no llevan un control o no tienen una visita frecuente al médico para prevenir antes del parto, hay estudios en donde nos indican que muchas personas con diabetes mellitus gestacional pueden llegar a tener diabetes mellitus tipo 2 no reconocida previamente. Entonces, se debe de esperar después de como tal el parto de 24 a 48 horas después del parto para realizar una medición en los niveles de glucosa, y
De ahí ya poder determinar si la paciente le dejamos algún esquema de tratamiento o retirar los que ya tenía. Entonces, nos indica que si las concentraciones de glucosas en ayunos siguen siendo mayor a 126 o una glucosa postprandial de 200, se justifica el tratamiento de la hiperglucemia, y el tipo de tratamiento nuevamente va a ser lo mismo. Se recalcula la insulina de 0.2 unidades por kilogramo durante los próximos días, que siga como en el hospital y la recuperación, y al ver sus cifras de glucemia se puede indicar una dieta, ya que nos indica que muchas veces con este tipo de dietas que se puede ir llevando, puede regresar a los niveles euglucémicos, además de que la lactancia también nos va a ayudar demasiado a que la paciente se encuentre euglucémica. Entonces, también nos indica que si la paciente requiere insulina, nos va a reducir de un 70 a un 70% de esos requerimientos en la parte de que ya la resolución del embarazo o en el puerperio. Y después de esto se debe de reclasificar en 12 semanas máximo, que es el tiempo en el que vuelve el estado o la intolerancia a los carbohidratos a sus niveles normales. Entonces se debe reclasificar en 12 semanas y volverle a hacer a la paciente los estudios con una curva de tolerancia a la glucosa para corroborar si la paciente ya es diabética o regresó a su estado basal. Entonces se debe de hacer este tipo de esquema para corroborar si seguir dando tratamiento o retirarlo completamente, ya que se ha visto que pacientes con diabetes gestacional pueden progresar a un diabetes tipo 2 en un 10%, pero este puede ir incrementando durante los años. Hay estudios en donde mencionan que una paciente posterior a 10 años de su resolución del embarazo, presentó una diabetes mellitus tipo 2. Entonces hay que darle seguimiento para que esta paciente no termine en una hiperglucemia recurrente. Entonces se debe de reclasificar y determinar si se les continúa con el tratamiento o se le retira. Y bueno, por último, tenemos que tener en cuenta que las pacientes que ya tuvieron diabetes mellitus gestacional o pregestacional, siempre se les debe de ofrecer un método anticonceptivo. Entonces, bueno, como ya habíamos comentado anteriormente, todo esto para, si se da un segundo embarazo, evitar complicaciones y tratar primeramente la diabetes gestacional antes de que ella se embarace. Entonces, sabemos que si tiene antecedentes de diabetes gestacional, todos los medios anticonceptivos son totalmente utilizables, ya sea como un oral combinado, algún parche, anillo, pastillas anticonceptivas, la píldora de progesterona, inyección, implante, el DIU, todos son totalmente utilizados y no va a haber ninguna restricción. Si la paciente no tuvo enfermedad vascular, debe de tomarse los diferentes criterios, que es si utilizó insulina, si no utilizó insulina, si la sigue utilizando, si tuvo alguna nefropatía, retinopatía o neuropatía durante el embarazo o alguna otra enfermedad vascular. Entonces, nos indica que los riesgos por lo general son mayores que los beneficios por lo general son mayores que los riesgos. Entonces están por una parte comprobados de que sí se pueden otorgar, que son los que tienen el número 2, y los que sí se deben de evitar completamente es cuando existe una nefropatía, una retinopatía, una neuropatía o otra enfermedad vascular. Los orales combinados deben totalmente contraindicarse, al igual que una inyección. Y bueno, pues a manera de conclusión, nosotros pusimos que la diabetes gestacional sigue siendo una de las principales complicaciones obstétricas, con una alta tasa de morbilidad materna, neonatal y pediátrica. Pues su frecuencia es variable según los distintos estudios poblacionales y los criterios diagnósticos utilizados. Su importancia radica en que aumenta el riesgo de diversas complicaciones obstétricas como el sufrimiento fetal, macrosomía y problemas neonatales, y pues entre otros. El tratamiento debe enfocarse a la dieta como primera medida y, de ser posible, al ejercicio físico.
Ya de ser necesario, se va a emplear una estrategia farmacológica oral mediante metformina y o con insulina como únicas opciones. Y pues eso sería todo, doctor. Y pues son las conclusiones personales que realmente son muy similares, que siempre se debe de tener y priorizar un diagnóstico oportuno y previo para evitar las complicaciones y hacer énfasis en el tratamiento alimenticio y ejercicio para poder disminuir la morbimortalidad. Son conclusiones que estuvimos de acuerdo en muchas cosas y bueno, sería todo. Muchas gracias. Muchachos, excelente, excelente la revisión. Créanme que cuando ustedes estén enfrente de una paciente diabética, van a saber manejarla, van a saber qué buscar, van a saber vigilarla, van a saber darle las pautas correctas al pediatra que va a recibir el producto y evitar complicaciones por hipoglicemia o porque nadie supo y el pediatra no preguntó si era diabética o no era diabética. Los felicito. Excelente la revisión. Bueno, pues entonces ya es la hora. Nos vemos el lunes, muchachos. IBU es el tema que sigue, ¿verdad? Los que tienen IBU, espero que la calidad de la presentación se mantenga, muchachos, ¿sí? Les toca... ¿A quién les toca, muchachos? Flores,